Buenas tardes, amadas hermanas. Disculpen la interrupción que tuvimos. Gracias, hermana Janet, por la introducción, por las palabras de bienvenida. Y gracias también a nuestra hermana Olivia por dirigirnos en estas alabanzas muy atinadas, muy apropiadas para nuestro tema de estas sesiones, ¿verdad? Hablar sobre el temor y la fe. Pero más que todo, ¿verdad? Encontrando la paz que nuestro corazón anhela. Cuando nosotras, en esta clase, nuestra primera sesión trata sobre el temor o el miedo a los demás. Muchas veces nosotros quizás no pensamos en esto, quizás esto ni siquiera nos pase por nuestra mente, pero tenemos nuestros temores. Cuando estamos niños, cuando nosotros vemos a nuestros niños o cuando éramos niños, nosotros teníamos temores a quedar solos, dormir solos en la oscuridad. Recuerdo que cuando Daniel estaba pequeñito, bebé o de 1 añito, que ya él tenía que dormir solo, tenía miedo y yo tenía que dejarle siempre una lamparita de estas chiquititas, unas lamparitas que se conectan en el interruptor, en el tomacorriente, porque no quería dormir sin una luz. Entonces son temores que experimentamos desde que estamos niños, temores de ver monstruos o de sentir que hay monstruos debajo de la cama. Siempre, ¿verdad? Tenemos o experimentamos temores cuando estamos niños, en nuestra niñez. Luego, cuando ya vamos siendo adolescentes, vemos los temores de los adolescentes. ¿Cuáles son los temores que tienen nuestros adolescentes? Temor a no pertenecer a un grupo, temor al rechazo, temor cuando, por ejemplo, ya están terminando su colegio, que ya van a graduarse, temor a qué chica las invita o los invita para su cena de graduación. Y son cosas pues que nosotros vivimos como seres humanos, estamos llenos de temores. Y ahora en nuestra adultez o en nuestra edad adulta también sentimos temores. Temores, por ejemplo, a perder el empleo, temor, por ejemplo, a enfermarnos, a padecer de una enfermedad terminal, temor a la vejez, temor a un accidente. Y estamos llenos de temores y estos temores muchas veces puede que se den, puede que no se den. Pueden ser temores a un sueño que no lleguemos a cumplir, es temor al fracaso. Y estamos así, hermanas, nuestra vida está llena de temores más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y muchas veces el temor consume nuestros pensamientos, el temor nos paraliza y el temor nos llena de ansiedad. Y a ti te pregunto en esta tarde, ¿a qué le temes? El temor afecta nuestras relaciones y es lo que vamos a ver en esta sesión. El temor afecta nuestra autoestima, afecta nuestra paz mental y afecta también nuestro caminar con Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta serie de lecciones, en esta serie de clases que vamos a tener estos domingos. Muchas veces, hermanas, nosotros pues pensamos que nosotros pues tenemos control de todo y que nosotros no tenemos temores de nada o de lo que nos pueda pasar. Mas, sin embargo, ¿cuál es la definición de temor? Según el diccionario de la Real Academia Española nos dice que el temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento. Este sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto, ya sea presente, ya sea del futuro o incluso del pasado. El miedo, ambas están muy relacionadas. Temor y miedo son palabras que están muy relacionadas. El miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Nosotros, Dios nos creó
y nos puso eso en nuestra naturaleza humana, el temor, el miedo, porque si no, haríamos quizás cosas que, como no tenemos miedo, haríamos cosas que tal vez son perjudiciales para nosotros, son perjudiciales para nuestra salud, y por eso pues tenemos este sentimiento que Dios puso en nuestra naturaleza humana. Así que aprendiendo un poquito pues de lo que es el temor, vamos a ver, tal vez, como les dije al inicio, no piensan mucho en él, pero tal vez sí luchan con él más de lo que ustedes creen o más de lo que nosotras podemos suponer. Y ahora les pregunto otra vez, ¿a qué cosas tienen ustedes temor? ¿A qué cosas han temido o ustedes tienden a temerle? Por ejemplo, las madres que tienen a sus niños pequeños pueden tener temores siempre sobre la seguridad de sus niños. Cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a dar sus pasitos, uno les pone almohadas, uno les pone colcha, cosas de que el niño no se vaya a lastimar, porque tenemos temor de que nuestros hijos se lastimen cuando están dando sus pininos, cuando están dando sus primeras pasitos. Igual tenemos temor de nuestros niños cuando van a la escuela, cómo va a ser su primer día de clases. Tenemos temor de que estén con otros niños rodeados, cómo se van a comportar, cómo van a ser como estudiantes, serán buenos estudiantes, tendremos que estar con ellos luchando para que estudien, y todas estas cosas pues nos llenan muchas veces de ansiedad. Tenemos temor, por ejemplo, la pérdida del empleo, tenemos temor de los problemas matrimoniales, problemas que nos vayamos a enfrentar en el matrimonio, tenemos temor a una crisis financiera, tenemos temor a la enfermedad, tenemos temor a la violencia que estamos viviendo hoy en día, ya no queremos salir, ya hay horas que no podemos salir porque, por supuesto, tenemos temor de que algo nos vaya a suceder, y como están pasando tantas cosas que ya uno pues no está seguro en ningún lugar. Tenemos temor también a la muerte. Nadie, ¿verdad? Está en que, bueno, voy a morirme. Tenemos temores, hermana, y eso es parte normal de nuestra naturaleza. Hoy en día, pues debido a la pandemia, estamos viviendo temor a salir, temor a contagiarnos. Tenemos que tener y vivir con esta nueva normalidad que le han llamado ahora, el término nuevo que estamos viviendo y al cual no nos acostumbramos, a pesar de que ya tenemos casi 6 meses de estar viviendo con esta pandemia. Y es muy difícil, hermana, no llenarnos de ansiedad cuando vamos al trabajo, cuando tenemos que estar en contacto con personas que probablemente estén contagiadas, que estén llegando a un centro de salud, y que cuando me entregan recetas, siempre estoy con ese temor, lavándome, echándome gel, limpiando. Cuando llego al trabajo en la mañana me dicen la compañera que trabaja conmigo, mi técnica y mi otro ayudante, ya llegó la fumigadora, porque apenas llego al trabajo, lo primero que hago es fumigar donde me siento, todo, hermana, cuando salgo, cuando voy a comer, cuando salgo, porque yo no quiero traer ese virus a mi casa, yo no quiero tener que no quisiera, y tenemos pues este temor, y entonces tenemos que ahora pues acostumbrarnos a todo ese ritual de limpieza, de higiene, de sanitizarnos antes de entrar a nuestra casa. Entonces vivimos, hermanas, llenas de temores. Tenemos pues temores de los empleos. Muchos han perdido sus empleos, han quedado sin empleo, han tenido ya una notificación de que ya no van a tener sus empleos, y siempre pues estamos día a día pues estamos enfrentando ciertos temores. Pero gracias a Dios que Dios nos da la salida y que no todo está perdido y que tenemos esperanza. Y eso es lo que tenemos que confiar y esperar en el Señor. Y en esta ocasión, hermanas, vamos a enfatizar el temor hacia nuestras relaciones. ¿Cómo afecta el temor en nuestras relaciones? El temor muchas veces es perjudicial cuando afecta nuestras relaciones. ¿Y en qué forma afecta nuestras relaciones? Por ejemplo,
cuando afecta nuestra relación con nuestra familia, con nuestros esposos, cuando quizás nosotros en silencio queremos cambiar alguna actitud de nuestros esposos y vemos cómo nuestros esposos tal vez se frustran porque nosotros tenemos este temor o tenemos este sentimiento que afecta nuestra verdadera o una relación mejor entre nosotros. También cuando nuestros hijos toman decisiones equivocadas en sus vidas, cuando nuestros hijos no llenan las expectativas que nosotros esperamos de ellos. Pueda que esto afecte las relaciones con nuestros hijos, pueda que nuestros hijos se sientan que no tienen apoyo nuestro, pueda que nuestros hijos se sientan menos amados. Igualmente puede ocurrir con una amistad, que por alguna u otra razón esa amistad haya sido perjudicada por alguna situación. ¿Y qué hace esto en nosotros? Hace que nosotros huyamos de las amistades, nos alejamos de las amistades o muchas veces nos volvemos distantes, nos volvemos insensibles. ¿Por qué? Porque el temor ha afectado nuestras relaciones y afecta nuestras relaciones. Y de tal manera, hermanas, entonces, que de esta manera entonces nosotros afectamos con nuestros temores que muchas veces son infundados, otras veces puede que sí pasen, pero también nosotros tenemos que aprender a vencer todos estos temores para que nuestras relaciones sean verdaderas, nuestras relaciones sean mejores, nuestras relaciones sean profundas. Muchas veces, hermanas, por cosas que nosotros hemos sufrido en nuestra niñez, eso los llevamos en nuestra vida adulta y todo esto, por ejemplo, cuando un niño sufre el abandono de sus padres, cuando un niño sufre la separación de sus padres, pueda que este niño sufra de inseguridad y no pueda, cuando esté adulto, no pueda realizar o no pueda sostener una relación con una persona por temor a que esta persona también le haga lo mismo, por temor a que esta persona también la llegue a abandonar o por temor a que esta persona le llegue a ser infiel. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros tratamos muchas veces con amigos o personas que han sufrido cosas en su niñez y que esto afecta sus relaciones en el futuro, que esto afecta sus relaciones cuando llegan a una edad adulta? Muchas veces cuando nosotros también como niños no tenemos el cariño de nuestros padres o que nuestros padres no sean cariñosos con nosotros. ¿Cómo afecta esto en la relación cuando somos adultas? Pues nosotros copiamos ese patrón y nosotros también nos volvemos poco cariñosos, poco afectivos con nuestras parejas, cosa que no debe ser, pero esto perjudica nuestras relaciones y tenemos que estar conscientes de todo esto. Como el temor, muchas veces el temor a profundizar en una relación, el temor al fracaso, como ya les dije, el temor a que no me va a ir bien, al temor a que no me voy a realizar de una manera adecuada. Entonces este temor muchas veces pues nos paraliza y este temor nos hace alejarnos de las personas. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. El temor, ¿cómo nos afecta con los demás? El temor nos mantiene alejados de los demás porque no nos permite profundizar y no nos permite, y nosotros mismos no permitimos que entren a nuestras vidas. Cuando nosotros pretendemos ser alguien que no somos para que otros nos acepten, nos estamos lastimando a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fingiendo, porque nosotras no somos leales a nosotras mismas, porque nosotros estamos haciendo o actuando de una manera que no somos, única y simplemente porque queremos que otros nos acepten, porque tenemos miedo, temor del qué dirán, porque no tenemos temor de no encajar con las expectativas de esas personas. Entonces nos lastimamos a nosotras mismas porque no somos honestas con nosotras mismas, porque no somos sinceras con nosotras mismas, porque fingimos ser otras personas que no somos y también
lastimamos a otros. ¿Por qué? Porque las juzgamos. Cuando hacemos esto, no damos a las personas el beneficio de la duda o siquiera la oportunidad de una relación verdadera. Muchas veces eso es lo que hace el temor. Nos cerramos, ponemos una muralla, nos alejamos. ¿Y qué hacemos? Hacemos que las personas se alejen de nosotros y que no nos conozcan verdaderamente como nosotros somos. O nosotros incluso no permitimos que las demás personas entren a nuestras vidas. Cuando nosotros pretendemos vivir del que dirán o vivir de que no llenamos las expectativas de esa persona o que esa persona, digamos, en alguna manera se desilusione con nosotros. Entonces, todo esto, hermana, hace que nosotros nos alejemos de las personas y que nos alejemos de tener relaciones verdaderas, amistades verdaderas, que tengamos una verdadera unidad entre nosotras las mujeres, entre nosotras las hermanas de la iglesia. Muchas veces solamente superficialmente, como está bien, ya, hasta ahí llegamos. No profundizamos en nuestra amistad, no profundizamos en nuestra vida. Y muchas veces cuando nosotros preguntamos, quizás nos miren mal, nos miren como que estamos queriendo simplemente saber de su vida por saber, pero no lo vemos como que queremos tener una amistad más cerca con esa persona. Igualmente, pues sucede, ¿verdad? Con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo. Muchas veces nos alejan de ellos porque piensan pues que nosotros o nos ven de una manera que quizás no estamos o no compartimos algunas cosas que ellos pues practican en sus vidas y por esta forma también ellos nos alejan. Pero nosotros sabemos, hermanas, que nosotras debemos siempre, en el amor de Cristo, lo que yo soy es lo que usted ve de mí, es lo que yo soy. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos? Que tenemos que ser sinceras, que tenemos que ser auténticas, que tenemos que ser honestas y que tenemos que ser reales. Entonces, olvidando pues que el temor, el miedo a las expectativas o a no llenar las expectativas de las otras personas o simplemente estar preocupadas por lo que pensarán de mí o qué dirán de mí, esto nos lleva pues a alejarnos de las personas y de tener mejores relaciones con los demás. También, otra cosa, hermanas, que nos lleva que perjudica nuestras relaciones es la comparación. ¿Por qué muchas veces nosotras preguntamos, ¿por qué es mejor ella? ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puede tener aquello? Muchas veces el compararnos a otras personas o el anhelar o el querer o el desear tener lo que otra tiene o lo que aquella tiene, muchas veces eso, hermana, nos lleva a compararnos y esto nos lleva a afectar nuestras relaciones con las demás personas. La comparación también, cuando ya sea que no codiciemos algo que tiene la otra persona, pero esto también, cuando nos comparamos con otras personas, también nos puede llevar al juicio. Por ejemplo, muy a menudo nosotros podemos, a modo de pregunta, ¿y cómo educa aquella a sus hijos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué ella trabaja? ¿Y por qué no está en casa? ¿Y qué tipo de comida come? ¿Y por qué es aquí? ¿Y por qué? O sea, estamos a diariamente, como dice, ¿verdad? Estamos toneladas de opiniones sobre detalles de la vida. Opiniones que escuchamos y que también muchas veces nosotros quisiéramos dar nuestra opinión. Quisiéramos también opinar sobre cosas de otras personas. Pero sin embargo, hermanas, esto nos tiene que hacer reflexionar o actuar, al actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque estar en esta comparación o en este juicio de juzgar a las otras personas por detalles de la vida nos lleva a un espiral descendente esto nos lleva al conflicto y a la división en lugar de amarnos unas a otras, porque siempre estamos tal vez viendo
¿por qué esta hizo aquello? ¿Por qué esta hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? En vez de amarnos unas a otras, este problema pues de la comparación que nos puede llevar lo que es el temor a las otras personas, esto nos puede llevar, hermanas, entonces a que en vez de que haya una verdadera unidad entre nosotros, puede crear divisiones y puede crear conflictos. ¿Por qué es difícil aceptar los logros o la felicidad de otras mujeres? ¿Por qué nosotros, en vez de alegrarnos cuando una de nosotros o una amistad que Dios la bendice o que ha logrado un triunfo, debemos de regocijarnos? La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos llorar con los que lloran, pero también alegrarnos con los que se alegran. Y muchas veces es muy fácil llorar con el que llora. Tenemos mucha simpatía por aquel que sufre, por aquella persona que ha tenido alguna dificultad. Somos fácil, eso nosotros nos hacemos de este lado, pero cuando otra persona surge, cuando una persona logra o tiene triunfo, cuando una amistad logra o llega a conseguir algo que Dios le ha dado, Dios le ha bendecido, entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿O qué es lo que pasa por nuestra mente? Muchas veces no nos alegramos, y puede que cause cierta envidia o pueda que cause cierta codicia. Eso no lo sabemos. Dios es el que conoce el corazón y no estamos aquí para juzgar, simplemente estamos aquí para hablar o para explorar un poquito acerca de este tema y que cada una de nosotros se haga un autoanálisis, que cada una de nosotras reflexione cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. El único que conoce nuestro corazón es Dios y el único que puede saber qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón es Dios, pero nosotras también tenemos que estar alertas para no caer en este tipo de tentación, sino que debemos alejar o sacar de nuestra vida o sacar de nuestra mente la tentación, ¿verdad? De la comparación con otras personas o de prejuicios con aquellas personas que ni siquiera damos lugar a conocer más de esta persona, sino que ya de antemano la estamos juzgando o la estamos prejuzgando. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que ir dejando. Si queremos nosotros ir creciendo en una verdadera amistad o en un verdadero amor, como las palabras de Dios nos dice, ¿verdad? Que sea un amor genuino, que sea un amor sincero, que sea un amor real. No que sea solo de palabras, sino que sea un amor que en verdad yo sienta que yo te intereso. En verdad usted sienta que usted a mí me interesa. En verdad que sintamos que nos preocupamos unas a otras, que en verdad sentimos la necesidad de estar compartiendo juntas y no simplemente de decirlo o de mandarlo o de hablarlo, sino de practicarlo y de hacerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Para qué? Para mejorar nuestras relaciones. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El miedo verdaderamente, hermanas, y el temor es un lazo que nos atrapa, evitando que hagamos o digamos lo que normalmente diríamos. El miedo, como ya sabemos, nos paraliza. Cuando nosotros nos llenamos de temor, ¿qué hace el miedo en nosotras? Quedamos inmóviles, nos paraliza. Y muchas veces dejamos de hacer lo que normalmente diríamos, si no estaríamos presas o atrapadas con el lazo del miedo. Dice Juan capítulo 12, versículo 42 al 43. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Vemos aquí, pues, cómo en el tiempo de Jesús, cuando escuchaban a Jesús, el maestro, hablar, que él hablaba con todos los fariseos, con todos los escribas, con los rabinos, muchos creyeron en él, muchos creían en él, mucha gente creía en él, muchos gobernantes, pero por
miedo a ser expulsados, por temor a ser expulsados de la sinagoga, no lo confesaban. En Mateo 26, capítulo 69 al 75, nosotros sabemos lo que Pedro, cuando Pedro negó a Jesús, cuando atraparon a Jesús, esa noche él lo seguía, pero lo seguía de lejos, porque tenía miedo que lo reconocieran, porque tenía miedo que lo relacionaran con Jesús, porque a lo mejor tenía miedo de que lo llevaran a un juicio por ser un discípulo de Jesús. Mas, sin embargo, Pedro, por temor, Pedro lo negó. Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Y muchas veces nosotras, hermanas, nosotras también podemos llegar a negar a Jesús cuando nosotros creemos más en lo que dice la gente que en lo que Dios nos enseña y en lo que Dios declara acerca de nosotros. Entonces tengamos cuidado con prestar atención a más para no tener el reconocimiento de Dios y queremos tener el reconocimiento de los hombres. Puede ser una manera en que nosotros también podamos estar negando a Jesús o negando a Dios. Pero hermanas, gracias a Dios, Dios nos llama a un camino mejor, un camino de confianza y de fe. Y les pregunto, ¿quién es Dios? ¿Y por qué Dios es digno de confianza? Él nos está enseñando y nos enseña en esta tarde que debemos de dejar todo temor, que debemos de dejar todo miedo, que debemos de aferrarnos y de confiar en Él, porque Él es digno de confianza. Dice Salmo 77, versículo 13, santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? ¿Quién es más grande que Dios? Dios nuestro creador. Él es todopoderoso. Dice Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo describen estos pasajes a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver y tener confianza en Dios? Porque la palabra de Dios nos está declarando que no hay nadie como Él, que no hay otro Dios como Él, que el mismo Dios que está en los cielos es el mismo Dios que está aquí con nosotros, está a tu lado, está a mi lado, como dice el corito, está con nosotros, está en medio de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que poner esa confianza y liberarnos de todo temor, porque tenemos que poner nuestra confianza en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que es sobre todo nombre, en ese, no hay otro como Él. Dios es grande, Dios es poderoso, el único Dios verdadero, el creador más grande que la tierra, poderoso, incomparable, vigila el comportamiento del hombre. Entonces, esta palabra nos tiene que llenar de valor, como dice el coro. Si hay valor y fe, no temamos a la oscuridad, no temamos emprender nuevos caminos, no tengamos temor, porque Dios está con nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es el Todopoderoso, no hay otro Dios como Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el temor? ¿Cómo nosotros podemos liberarnos de este temor? Uno, primeramente, conociendo el carácter de Dios. Dice Salmos capítulo 62, versículo 11 y 12. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Miren, aquí nosotros aprendemos que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de poder, que Dios misericordioso. Entonces, es parte del carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios nos debe de llenar de fe, nos debe de llenar de valor, conocerlo. Primera de Juan 4:16 nos dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. No hay otro Dios. Él es grande, eterno, lleno de amor.
nos ayuda a entenderlo mejor. Confiando en su carácter, profundizamos nuestra relación con Él y así estamos mejor equipadas para enfrentar el temor. Sabiendo nosotros cómo es Dios, entonces nosotros podemos estar equipadas para saber y para enfrentar cualquier temor que se presente en nuestra vida. 3 maneras de no caer en la tentación del temor a los demás. Vamos a ver 3 maneras y vamos a aprender 3 maneras en las cuales nos ayudará a evitar esa tentación de tener miedo o de tener temor a los demás. 1, saber nuestro valor e identidad en Cristo. Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros somos creados, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, conociendo ya de antemano cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Dios ha puesto en nosotros parte de su carácter en nosotros. Dios nos ha puesto, Él no nos creó como animalitos. Él nos creó y puso específicamente atributos especiales hacia nosotros, hacia su creación. En Salmo 139, versículo 1 al 14, ahí nos habla de cómo es Dios, que Dios, ¿a dónde podemos huir nosotros de Dios? Si vamos allá arriba, dice, Dios está allá. Si vamos a lo profundo de la tierra, Dios está allí. Nosotros no nos podemos esconder de su presencia. Y Dios hizo cada uno de nuestros días. Dice que Él desde que antes, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra entrada, conoce nuestro salir. Dios nos conoce. Entonces nosotros tenemos un valor delante de Dios, porque Dios nos creó. Dice que desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos había escogido y ya Dios había elaborado cada uno de nuestros días. Y Dios nos conoce. Y saber este valor, que Dios me conoce, que Dios me valora, que me da una identidad, eso me tiene que ayudar a alejar todo temor que pueda yo tener. Somos portadoras de la imagen de Dios. Estamos dotadas de valor, de dignidad y de esperanza. Dios nos ama por completo. Él es nuestro Padre y nosotras somos sus hijas. Dice Isaías 43:7. Todos llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Miren, Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para que nosotros tengamos dignidad, para que nosotras vivamos con esperanza. Nosotras somos personas con valor porque Dios ha creado y nos ha llenado con esa imagen a nosotros. Entonces nosotros, ¿de qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a temer? Si nosotros sabemos que nosotros tenemos un valor incalculable para Dios. Nosotros, como dice Proverbios 31, ¿verdad? Somos más valiosas que cualquier piedra preciosa que haya. Y nosotros sabemos que delante de Dios, nosotros somos muy valiosas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y porque Dios quiere que nosotros reflejemos esa gloria de Él en nosotros. Entonces, esto nos debe de llenar de esperanza y de fe y debe alejar de nosotros todo temor. Número 2, saber que tenemos diferentes dones. Dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Esto nos va a ayudar a evitar las comparaciones hacia los demás. ¿Por qué? Porque dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Miren cuántos dones nosotros tenemos. Nosotros tenemos diferentes dones. Nosotros, Dios no nos creó a todos y nos dio a todos un mismo don. Dios no nos creó como robots. Dios nos creó únicas. Nosotras somos únicas y somos valiosas delante de Dios. Y Dios puso en nosotros dones. ¿Y para qué son estos dones? Pues para ponerlos al servicio de Él, para ponerlos al servicio de
unas con otras y no para estar comparándonos. Si yo tengo este don, no tengo que estar comparándome con aquella hermana que no tiene el don que yo tengo. Y si la hermana tiene aquel don que yo no tengo, gocémonos, regocijémonos y alabemos al Señor y de Dios, como el corazón, cabeza, fuera algo fenómeno. Todos tenemos diferentes dones, pero cada uno y sin alegría, tiene misericordia, mira, puede dirigir, pero en todos unidos, creciendo en amor, creciendo en la gracia, podamos entonces trabajar en unidad y así evitamos comparaciones, evitamos divisiones, evitamos estar envidiando unas a las otras, sino que entre todas unámonos, unamos esfuerzo, unamos todos nuestros dones y pongámoslos al servicio de Dios, pongámoslo al servicio no solamente de Dios, sino al servicio de una de las otras, porque muchas veces decimos, sí, yo lo doy para Dios, sí, pero también lo estás dando para otra hermana, tal vez le estás dando para otra persona. Entonces, esa es una manera de que nosotros podamos alejar de nosotros la tentación del tener temor. Cuando nosotros dejamos las comparaciones y cuando nosotras empezamos a trabajar con lo que Dios nos ha dado. De por sí, Dios es bueno y Dios a todos nos ha dado dones. Entonces, Él muestra su gran amor por la variedad, dándonos dones distintos a todas. Por lo que en lugar de envidiar los dones de otras, deberíamos celebrar la medida de Dios dentro de cada persona, que es diferente de nosotras. Celebremos, regocijémonos, gocémonos, porque entre todas podemos contribuir al crecimiento de nosotras mismas, apoyarnos, podemos contribuir al engrandecimiento de la obra y de esta manera dar gloria a Dios. Otra manera es apoyarnos y animarnos unas a otras. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si lo hacemos, amén, sigamos haciéndolo. Sigamos animándonos, sigamos edificándonos, que no perdamos nuestro tiempo en vanas discusiones o en vanas dificultades o problemas. No, más bien animémonos, edifiquémonos unos a otros y así de esta manera podamos contribuir al crecimiento de la iglesia. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Como ya hemos dicho, ¿verdad? Gozarnos con los que se gozan, con aquel que tiene triunfo, con aquella hermana que la promueven en su trabajo, con aquella hermana que tiene facilidad de viajar, de conocer. Gocémonos con ella, lloren con los que lloran. Es más fácil ir a la casa de luto, dice Proverbios, pero también el apóstol Pablo nos dice que también tenemos que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan, regocijarnos con el triunfo de las demás, regocijarnos con los logros de otros y entre todas entonces dar gloria a Dios por todo. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo nos vamos a animar unas a otras? No decirnos lo mal que estamos haciendo y simplemente tocarnos el hombro. ¿Cómo nos vamos a apoyar y animar unas a otras? Dice Hebreo que tenemos que exhortarnos para que nosotros, si estamos cometiendo algún pecado, si estamos mal, si estamos haciendo algo mal, no endurezcamos nuestro corazón, porque el pecado tiene esa particularidad, endurecer el corazón. Si nosotros no exhortamos y no llamamos la atención a alguna hermana
algún hermano que no esté andando el camino correcto, tenemos que exhortarlo, tenemos que apoyarlo, tenemos que animarlo. ¿Para qué? Para que no se endurezca su corazón, para que hoy ninguno, dice, perezca por el endurecer su corazón, porque el pecado eso hace, nos engaña y nos llega a que creemos que no estamos haciendo nada mal, que todo está bien en nuestra vida, que todo está bien, mas sin embargo, tenemos que, como amamos a nuestros hijos, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos cometen un error? O no es que cometan un error, sino que desobedecen a algo que le hemos dicho. Los exhortamos, los disciplinamos porque los amamos. Entonces, la tarea de exhortarnos unas a otras es de todas, es de cada una de nosotras. Claro, cuando la Biblia nos enseña de que tenemos que exhortar, tenemos que también tener la actitud correcta para hacerlo. Como dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, como si fuera yo, tenemos que exhortar a los demás. ¿Por qué? Para que nosotros nos consideremos a nosotros mismos y tratemos al hermano con amor, porque ninguno de nosotros está exento de pecar. Tenemos nuestra naturaleza humana, tenemos nuestra naturaleza caída, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y pecamos. Pero entonces para eso debemos estar, para apoyarnos, para animarnos unas a otras en amor. ¿Y para qué? Para que no endurezcamos nuestro corazón por el engaño del pecado. En conclusión, hermanas, quiero pedirles que recuerden, si nada de lo que he hablado les ha quedado en su mente, por lo menos recuerden esto. Dios nos ama. Recordar que Él está de nuestro lado. Su amable opinión sobre nosotras supera cualquier cosa que otro diga o piense. Nosotros sabemos lo que Dios piensa de cada una de nosotras. Dios nos conoce. Dios nos llama por nuestro nombre. Él nos conoce porque somos sus ovejas y Él sabe quiénes somos nosotros. Él conoce cuántos cabellitos tenemos en nuestra cabeza. Él nos cuida, Él nos valora. Entonces, eso debe superar, debemos de tener presente y debemos superar cualquier opinión que otra persona piense de nosotros. Ya no tenemos que ser esclavas de la inseguridad, porque el amor de Dios es seguro. Debe ser nuestra base, el terreno firme en que nosotros nos paramos. Es nuestra roca. Y tener siempre presente que Dios nunca cambia, que Dios es el mismo, que Dios siempre está de nuestro lado, que Dios pelea por nosotros, que Dios está con nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién vamos a temer, hermanas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué hemos de temer? ¿A quién debemos de temer? Dice Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aprender también Salmos capítulo 3, versículo 6, como ese corito que cantamos. No temeré a 10 millones de gente que pusiesen sitio contra mí, como el coro que cantamos. No temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en contra de mí. No debemos tener temor, porque Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestro lado. Que las demás personas muchas veces equivocadamente piensan mal de nosotros, quizás, porque quizás no nos conocen. A veces, hermanas, en el trabajo, tuve una experiencia una vez con una enfermera que llegó nueva al centro a trabajar. Y yo sentí que desde que ella llegó, ni siquiera me dio la oportunidad de tratarla
cuando yo sentía rechazo de parte de ella. Pero ¿qué pasaba? Que la enfermera que estaba allí, que sí había tenido ciertas dificultades conmigo por ciertos comportamientos en el trabajo que tuve que hablar con el director, pues aparentemente ella predispuso a esta compañera hacia mí, cosa que nunca me había tratado, nunca había llegado, ni siquiera me había dirigido la palabra cuando yo sentí ese rechazo. Y muchas veces eso es lo que pasa, las personas se llenan de prejuicios, no te dan la oportunidad de que las conozca o de conocerlas. Y entonces te apartan, te alejan. O muchas veces nosotros también, las personas nos alejan porque simplemente no compartimos el estilo de vida de ellos, porque no compartimos el tipo de conversaciones que ellos tienen. Pues no tengamos temor. Eso es algo que está en contra de nosotras como cristianas. Y no debemos procurar el reconocimiento ni la amistad de estas personas si nos excluyen, porque nosotros no compartimos ciertos comportamientos con ellos. Pues creo que no estamos haciendo mal. Creo que en esa parte sí nosotros podemos actuar de una manera correcta, de que no estamos buscando ni la atención de este tipo de personas, ni estar o ser parte de ese grupo de personas. Y muchas veces eso pasa, ¿verdad? De que nuestros trabajos tal vez nos marginen, tal vez nos traten como personas como que, ¿por qué? Porque simplemente no compartimos sus prácticas, sus hábitos, incluso su forma de hablar, su vocabulario. Muchas veces nosotros tenemos que poner freno y decir, si vas a conversar de esa manera, mejor no converses conmigo, porque son conversaciones que no nos edifican, son conversaciones que no nos benefician. Entonces, o decimos las cosas claramente y esas personas se dan la oportunidad de conocerte o de tal vez ver que sí, eres una persona diferente. Entonces, tal vez le damos la oportunidad, esa es una manera de entrar y también nosotros dar testimonio y ser testimonio a esas personas. Entonces, nosotros tenemos que pensar y también saber de que nosotras no somos perfectas, de que nosotros tenemos nuestra naturaleza humana y tenemos nuestra naturaleza pecaminosa con la cual luchamos diariamente, luchamos con debilidades, pero gracias a Dios que Dios nos da libertad, que Dios nos da libertad de todos esos temores y que en Cristo nosotros somos más que vencedoras y que en Cristo nosotros somos libres, libres para adorarles, libres para adorar a Dios, somos libres para sentir ese gozo y no vivir una vida llena de ansiedad, no vivir una vida llena de miedos o de temores, sino que nosotros tenemos que aprender a dejar esos temores y aprender a vivir y a descansar en el Señor. Eso es lo que queremos aprender o queremos enseñar en esta tarde. Que el Señor nos ayude a librarnos de todo temor, a librarnos de toda angustia, a librarnos de toda ansiedad que afecte el gozo que yo debo tener en Cristo Jesús, que afecte mis relaciones con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestra hermandad en la iglesia, donde nosotros con las personas que nos relacionemos. Que Dios nos ayude a que nos liberemos, a que seamos personas libres. Y Dios nos llama a libertad. Dice la palabra de Dios que Dios nos llama a la libertad. Entonces no vivamos esclavizadas del miedo, no vivamos esclavizadas de los temores, no seamos esclavas de la inseguridad. Esto es algo que tenemos que aprender y que yo sé no es fácil, es difícil, porque muchas veces nosotros pues no hablamos de los temores y los temores nos llevan a veces a pensar
en el futuro y ni siquiera sabemos si eso pueda ocurrir o no pueda ocurrir, y eso nos llena de mucha ansiedad, nos llena pues de muchas inseguridad, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a liberarnos, que nosotros tenemos que aprender que Dios está de nuestro lado, que Dios nos ama, que Dios nos da un valor, que tenemos una identidad, que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador, que Dios nos conoce, que Dios está de nuestro lado siempre, y tenemos que pararnos en ese terreno firme, donde no vayamos a resbalar, sino que estemos fundadas sobre la roca y saber que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que Dios nos ayude, hermanas, a vencer todo temor, que Dios nos ayude a ser mujeres valientes, a ser mujeres seguras, a ser mujeres que vivamos y reflejemos el gozo de Dios en nuestras vidas. Cuando nos liberamos de todos esos temores, entonces nosotros vamos a experimentar un verdadero gozo en Dios y en Cristo Jesús. Ahora, las animo, hermanas, a que en esta semana tengamos un caminar más profundo. Saque tiempo para conversar con una persona, una mujer agradable y segura que conozcas. Averigua cómo pasó de temer a otros a estar determinada y en paz. Puede que usted conozca a alguna hermana, alguna amiga que haya pasado por una situación difícil en su vida. ¿Cómo pasó de dejar esos temores y a estar ahora viviendo en paz y tranquila? Conversa con alguna hermana o amiga, pregúntale cuándo se sintieron más inseguras y por qué. Busca averiguar cómo ellas superaron sus inseguridades. Memorizar Gálatas 1:10 para cuando seas tentada a vivir para la aprobación de otros. Y orar, no dejar de orar, hermanas. Nuestra vida debe ser una constante oración. Jesús nos enseñó que debemos orar siempre, pedir a Dios para que nos muestre un específico para animarle esta semana. Compártele algo que te encante de ella a través de un mensaje de texto, una nota escrita o en persona. Entonces, las invito a que en esta semana usted puede escoger alguna amiga, alguna hermana para animarla, para motivarla, y también a memorizar pues la palabra de Dios, que también es la que nos ayuda a conocer más de Dios, a conocer más acerca del carácter de Dios, y que esto nos ayude a crecer. Para la próxima semana tenemos la sesión número 2, que es el temor al futuro, ¿verdad? Vamos a ver qué vamos a aprender en esta sesión. Las espero entonces el próximo domingo a las 5 de la tarde por esta misma canal. Ahora